¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia fascinante, la batalla ideológica que definió a la Córdoba que conocemos hoy, allá a principios del siglo XX. Una historia de choques, de ideas opuestas y de una transformación profunda. Para entender bien esta historia, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver esas dos caras de Córdoba que estaban enfrentadas. Después, nos metemos con la Córdoba de las campanas, la tradicional. Luego, el estallido que lo cambió todo, el grito de la reforma. Analizaremos una década de tensiones altísimas y finalmente veremos qué nos quedó de todo ese conflicto. A ver, para empezar, hay que entender algo clave. La Córdoba de esa época no era una sola ciudad, no. Eran en realidad dos ciudades en una, peleando una batalla tremenda por ver cuál de las dos definía el futuro. Y este conflicto se puede resumir así, bien clarito. Por un lado, teníamos a la Córdoba de las campanas, tradicional, muy ligada a la fe, al poder de las familias de siempre. Y por el otro, empezaba a surgir con fuerza la Córdoba rebelde, una ciudad que pedía democracia, separación de la Iglesia y el Estado y reformas sociales. Dos mundos. Y esto es lo más importante. Este choque no fue algo anecdótico. Para nada, moldeó absolutamente todo. Cada debate político, cada titular en los diarios, cada decisión importante en la provincia, todo, pero todo, era un campo de batalla entre estas dos maneras de ver el mundo. Bueno, para entender bien la pelea, primero hay que conocer a uno de los contendientes. Vamos a ver quiénes eran y cómo pensaban en esa vieja guardia que controlaba la ciudad. O con este concepto, aristocracia de toga, porque es único. La élite de Córdoba era muy particular. Su poder no venía, como en otros lados, de tener muchísimas hectáreas de campo. No, venía de los títulos universitarios, de los doctorados. La universidad era básicamente la fábrica que producía a la clase dirigente. Entonces, este poder tradicional se apoyaba en cuatro patas bien fuertes. Por un lado, la Iglesia, con una influencia enorme. Por otro, las familias patricias que manejaban la política. La universidad, que como dijimos, era su semillero. Y finalmente, el diario Los Principios, que era el megáfono de todas estas ideas. Y para que se entienda el miedo que le tenían al cambio, lean esta frase de su propio diario. Para ellos, las nuevas ideas como el ateísmo o el materialismo no eran progreso, eran una amenaza que iba a destruir la sociedad. Así de fuerte lo sentían. Pero claro, como siempre pasa, a toda fuerza se le opone otra. Y ese mundo tan tradicional y cerrado estaba a punto de recibir un sacudón tremendo. Estaba por nacer la Córdoba rebelde. Hay años que marcan un antes y un después. Bueno, 1918 es uno de esos años clave, no solo para Córdoba, sino para toda América Latina. Y acá no hay que confundirse. La reforma universitaria fue mucho, pero mucho más que una pelea de estudiantes por planes de estudio. Fue un grito social. Fue el momento en que los hijos de los inmigrantes, las clases medias, dijeron, basta, nosotros también queremos participar, queremos decidir. Y esta Córdoba rebelde no apareció de la nada. Fue una alianza de varias fuerzas. Estaba el radicalismo más progresista, una nueva generación de jóvenes con ideas frescas, un diario como La Voz del Interior que les daba espacio, todos unidos por ideas de democracia, libertad y educación laica. Bien, ya presentamos a los dos bandos. Ahora, avancemos a la década del 30, porque si hasta ahora había tensión, acá la cosa directamente explotó. Fue un verdadero crisol. Anotemos esta fecha, porque es un quiebre en la historia argentina. Es el primer golpe de Estado de la era moderna y cambió las reglas del juego para todos. Este golpe militar fue como echarle nafta al fuego en Córdoba. De repente, ya no había lugar para los grises. Obligó a todo el mundo a tomar una posición. O estabas de un lado o estabas del otro. Y la mejor foto de esa división la encontramos en los diarios. Fíjense, Los Principios, el diario tradicional, apoyó el golpe. Mientras tanto, La Voz del Interior y el diario Córdoba se pusieron en la vereda de enfrente, defendiendo la democracia. La grieta a la vista de todos. Los años 30 fueron una locura. Golpe de Estado, elecciones con proscripciones, la victoria de un radical progresista como Sabatini y una escalada de violencia que llegó a las calles y que lamentablemente se cobró vidas. Y acá pasó algo muy interesante. El conflicto local de Córdoba empezó a parecerse cada vez más a los grandes conflictos que se estaban dando en el mundo.
La lucha entre fascismo y antifascismo que se vivía en Europa, de alguna manera, tuvo su propio eco en la política cordobesa. Bueno, después de una década tan intensa, tan conflictiva, ¿qué quedó? ¿Cuál fue el legado de toda esta pelea en las instituciones de la provincia? Y acá viene lo curioso. A pesar de las diferencias irreconciliables, en el fondo, ambos bandos empezaron a coincidir en algo. El Estado tenía que meterse más, tenía que ser más activo para solucionar los problemas económicos y sociales que la crisis había dejado al descubierto. Y esto no fue solo una idea, se tradujo en hechos concretos. Se crearon direcciones de vialidad, de hidráulica, se impulsó el turismo, se invirtió en salud, y hasta se creó un departamento de trabajo para mediar entre patrones y obreros. El Estado se estaba modernizando a la fuerza. Y este lema del gobierno de Sabatini lo resume perfecto. Caminos, agua y escuelas. Esa era la nueva visión. Un Estado presente que construye, que integra y que educa. Un motor para el desarrollo. Al final, la conclusión más importante es que no hubo un ganador claro. Ninguno de los dos bandos aniquiló al otro. Lo que realmente nació de todo este conflicto fue una nueva identidad cordobesa. Una que lleva esa tensión entre lo tradicional y lo rebelde metida en su ADN. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Estas dos Córdobas, la de las campanas y la rebelde, ¿son algo que quedó en los libros de historia o es una tensión que de alguna manera sigue viva y definiendo a la ciudad hasta el día de hoy? La pregunta, claro, queda abierta.